Saludos a todos. Mi nombre es Solimar Salas, vicepresidenta de Contenido y Programación del Museo de Arte Latinoamericano. Le damos la bienvenida hoy, miércoles 25 de noviembre, a esta edición del MOLA Zoom Project, en conversación con Osvaldo Salerno. La curadora en jefe de MOLA, Gabriela Urtiaga, conversa con el artista y director del Museo del Barro, Osvaldo Salerno, sobre su trabajo. Esta sesión recibe el apoyo de Oxígeno Feria de Arte. Agradecemos también a la Fundación Dwight Stewart Youth Fund, de Kenneth T. and Eileen L. Norris Foundation, el Consejo de las Artes para Long Beach, South California Edison, por su apoyo a la programación educativa del Museo de Arte Latinoamericano. Para el disfrute de la audiencia, tendremos traducción en vivo disponible. Todos los participantes deben seleccionar su idioma en la parte de abajo de la pantalla, usando el símbolo de globo como la palabra interpretación. El idioma principal de la sesión será en español y la traducción en inglés. En cada capítulo de En Conversación con los Artistas y nuestra curadora en jefe, ponemos el foco en una serie u obra de arte específica que requiere una inspección cercana y un proceso deliberado de contemplación y exploración. Ahondar en las ideas que rodean la creación de las obras, sus fuentes de investigación e inspiración, en un esfuerzo por sumergirnos en el mundo de los artistas. En el capítulo 3 del MOLA Zoom Project, entrevistamos al reconocido artista Osvaldo Salerno, que vive y trabaja en Asunción, Paraguay. La charla repasará las distintas facetas creativas y el compromiso social del artista, un referente a la escena sudamericana. Memoria, derechos humanos y arte político serán parte de esta charla en español, donde el cuerpo humano opera como un work in progress o trabajo en proceso. Osvaldo Salerno, nacido en Paraguay en 1952, vive y trabaja en Paraguay en Asunción. Es arquitecto, grabador, pintor, diseñador gráfico y promotor cultural. Ha realizado estudios de formación en Paraguay, España y Argentina. Se desempeña como director del Museo del Barro, entidad de la cual es fundador. Ha participado en numerosas exposiciones fuera y dentro del país. Ha obtenido premios en diseño gráfico, pintura y promoción cultural. Ha sido condecorado por los gobiernos de Italia y Argentina en reconocimiento a su trayectoria. Su obra se encuentra representada en museos y colecciones de España, Irak, los Estados Unidos de América, Argentina, Perú, Brasil, Colombia y Paraguay. Ha obtenido la beca Guggenheim en el 2004 por la realización de investigaciones en el ámbito de su producción visual. Les recordamos, si están llegando ahora a la sesión, que tendremos traducción en vivo disponible. Todos los participantes deben seleccionar su idioma en la parte de abajo de la pantalla usando el símbolo de globo con la palabra interpretación. El idioma principal de la sesión será en español y la traducción será en inglés. También estaremos aceptando preguntas al final de la sesión en español o en inglés y las estaremos presentando a los conferenciantes al final de la sesión. Pueden utilizar el chat o la sesión de preguntas y respuestas. Y ahora los dejo con Gabriela Urtiaga, curadora en jefe del Museo de Arte Latinoamericano. Gracias, Solimar. Hola y bienvenidos a todos, bienvenidos a MOLA y gracias por estar ahí conectados y por sumarse a esta conversación. Soy Gabriela Urtiaga, curadora en jefa del Museo de Arte Latinoamericano en Los Ángeles, California, y estamos muy entusiasmados en poder compartir con ustedes esta charla de Zoom Project con el reconocido artista paraguayo Osvaldo Salerno. Un gran agradecimiento a todo el equipo de MOLA y al equipo de Oxígeno Feria de Arte y en especial a Eugenio Mendonca por colaborar en esta presentación. En este capítulo vamos a explorar el proceso creativo de uno de los artistas más influyentes e innovadores de la escena sudamericana, y es por eso que hoy los invitamos a un interesante viaje a Asunción del Paraguay. Hola Osvaldo, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por abrirnos tu espacio, por permitirnos conocer más cerca tu trabajo y, como siempre digo, por esta posibilidad de compartir ideas, reflexiones
tan necesarias en este tiempo. Hola, Gabriela, hola amigos del MOLA, hola amigos de los que están presentes, a los que están presentes, acompañándonos en este diálogo, conversatorio, comunicación en este escenario un poco oscuro de la pandemia. Sí, y bueno, lo primero que surge, Osvaldo, es que queremos saber cómo estás viviendo este año tan complejo, tan surrealista, cómo ha sido y sigue siendo este tiempo de pandemia allí en Paraguay y cómo ha impactado en tu trabajo. Bueno, yo creo que la verdad que es una experiencia primera. En algún momento yo pensaba en el Paraguay como un país que normalmente no era dibujado en el mapa y esta pandemia con un acento negativo, bueno, incluyó el mapa del Paraguay eh, en ese gran mapa que nos envuelve, que nos sostiene a todos. Eh, Estamos con las mismas estrategias que creo que el mundo entero está y estamos, ¿cómo se dice? Esperando, ni siquiera puedo decir estamos resistiendo, estamos esperando. Esperando no sé qué, quizá a Godot, pero estamos esperando y en mi trabajo particular, a mí, en mi vida en particular, a mí me tocó después de un viaje que yo regresé de un viaje que había ido a España y empecé a ver los primeros signos del problema y salí a comienzos de marzo. Bueno, esas 4 o 6 semanas siguientes fueron muy oscuras, llenas de miedo, llenas de amenaza, de incertidumbre. Y, y en un momento dado creo que empezó a eclosionar, empezó a acontecer la idea de ponerse a trabajar sistemáticamente. O sea, a mí me llevó quizás esas 4 a 6 semanas. Por suerte no he pasado por el problema de la enfermedad. Y ya soy un tipo grande, dijiste el año de nacimiento, ya estoy en esa franja particular, delicada y perseguida por este mal. Y me puse a trabajar mucho en una de las cosas que normalmente no hago con sistematicidad en los meses siguientes. De hecho, en este minuto, hay una muestra de obra mía creada durante estos meses, de abril a octubre, de una serie de objetos, para mí todavía inexplicables, pero en una exposición individual relativamente grande de la producción que me llevó, en que me enclaustré en estos meses. Sí, creo que Osvaldo, ahora vamos a empezar a repasar tu obra y sos un artista muy sensible de tu tiempo, ¿no? Entonces para eso seleccionamos algunas de las obras más emblemáticas de Osvaldo con la idea de tener una aproximación a su obra, a su proceso creativo. Y en este sentido, Osvaldo, me gustaría que nos introduzcas en tus temas de investigación, en tus inquietudes. Podemos tomar como punto de partida tus obras tempranas de los años 70, Las llaves y Composición, donde claramente modificaron la tradición del grabado del Paraguay y denuncian la dictadura de Stroessner, que vamos a recordar, una dictadura que se inició en el Paraguay en 1954 y alcanzó gran parte de la segunda mitad del siglo XX hasta 1989. Y aquí en tus obras vemos elementos simples, reconocibles,
que construyen estructuras visuales complejas con mucha historia, de dolor, de ausencia, censura, sometimiento, pero que también en esa reiteración de las llaves rotas que vemos en tu obra, quebradas, y los candados cerrados, en una reiteración de secuencia, vemos que elegís presentar la última pieza entera y abierta, ¿no? Respectivamente, modificando ese guión, esa escritura visual. Sí, bueno, la historia de la obra gráfica en el Paraguay tiene antecedentes, podría decir, en las misiones jesuíticas, en la primera imprenta del Río de la Plata que se crea a comienzos del siglo XVIII. La República de Paraguaria era un proyecto metropolitano, pero religioso. Y antes de eso no hay el grabado como ilustración, el grabado que acompaña al texto. Incluso no tenía fines artísticos, autónomos. Bueno, podríamos citar eso. En el Paraguay se da esa experiencia dentro de las misiones jesuíticas para ilustrar algunos libros editados en la primera imprenta aquella. Y luego se podría pensar a comienzos del 19 con la impresión de naipes que serían seriados. Y luego el Paraguay, a fines del siglo XIX, la segunda mitad, tiene una guerra, participa en una guerra con la Argentina, el Brasil, el Uruguay, que genera una serie de publicaciones de periódicos de batalla, diríamos, semanarios que llevaban el nombre en guaraní, el Cabixuí, que es una avispa, es una abeja, realmente es una avispa muy pequeñita. Ese era el título del periódico, se editaba en los frentes de batalla, y ahí surgió todo un grupo de soldados que se convirtieron en ilustradores de los textos, que fundamentalmente eran textos para elevar el ánimo de la tropa, aquella tropa pequeña que tenía que enfrentar a tropas de 3 países. Después se da a comienzos de siglo un poco como ilustración de posguerra, sobre todo en piedras litográficas, prensa, y fundamentalmente en los años 50. A fines de los años 50 viene un maestro bien importante, bien talentoso, un verdadero maestro del Brasil que se llama Livio Abramo. Él está muy vinculado a la gráfica de Sao Paulo de los años 30 y 40, y él viene y se instala en el Paraguay y abre un taller de xilografía y de historia del arte. Hay que entender que el concepto de arte moderno en el Paraguay surge en la década del 50. Si tenemos en la década del 20, tanto en el Brasil como en la Argentina, los movimientos, las semanas de arte moderno, en el Paraguay eso llega un poco más tarde, y bastante más tarde. Y este taller de Livio Abramo instigaba, desarrollaba, motivaba a que los alumnos o alumnas trabajaran en un lenguaje de la xilografía que era importante que se hiciera, fue muy importante que se lo hiciera. Livio Abramo me ofreció una beca, por ejemplo, para asistir al taller. Yo empecé a imprimir objetos hacia los años, a fines de los años 60, a tocar la tinta tipográfica, a imaginar manchas, pero yo detestaba la artesanía de la xilografía y entonces no tomé la beca. Probablemente Livio Abramo no tomó con mucha simpatía esto, pero eso me dio la posibilidad de tener una cierta autonomía en lo que yo buscaba y no sabía qué buscaba, no sabía dónde iba a llegar, pero sabía lo que no quería encontrar. Esa artesanía del grabado en madera. Y entonces empecé a producir las matrices directamente con objetos. Y sin mucha claridad mental, las matrices, los objetos,
sí tenían que ver con alusiones directas o indirectas a la idea de encierro. Este era un país que estaba encerrado, que estaba amurallado, aparte Paraguay es un país que no tiene contacto con el mar, entonces la sensación de agobio era doble. Y la idea de estas dos piezas que elegiste, que son de 1974, en donde los objetos que conforman la matriz, las matrices de estos grabados, son objetos reales. O sea, las llaves son llaves de metal específicas. Los candados son candados específicos de metal y de producción industrial, y que con ellos yo fabriqué las matrices. Concretamente el grabado de la izquierda de las llaves sí se pensó y se hizo todo un esfuerzo para convertirlo en matriz multiplicadora, y se hicieron 100 ejemplares. O sea, eso se imprimió en una prensa antigua y resultó, soportó. Al llegar a las 110, reventó la prensa, la matriz, pero en fin, la edición pudo salir. En el grabado a la derecha, no, el grabado a la derecha es un grabado que se imprime candado a candado, y la idea de que el último estuviera abierto era una idea que probablemente no tenía en lo consciente. Si se cuenta la cantidad de candados que tiene esta obra, tiene 34 grabados, 34 candados impresos, perdón. Y el tiempo que duró ese gobierno autoritario fue de 34 años. Yo podría decir, la intuición de la imagen artística puede oler la atmósfera que movía o no, o es una casualidad. Pero este tipo de investigación con los objetos cercanos al cuerpo, comunes, cotidianos, era lo que me movía a trabajar. Yo había estudiado música en la infancia y parte de la adolescencia, y esa idea del ritmo, de la repetición, del ordenamiento, me venía de ahí también. Ahora bien, Osvaldo, paralelamente, como vos decís, comenzás a investigar las posibilidades de la impresión del cuerpo humano, ¿no? Acá estamos viendo que imprimías objetos encontrados, fragmentados, donde los objetos se convierten en sujeto y representación, y luego aparece el cuerpo, donde el cuerpo se expande y toma protagonismo en tu obra. Creo que ese fue un paso decisivo en tu producción, ¿no? Tomar el cuerpo como huella. Entonces, me gustaría saber cómo opera en esta obra el lleno y el vacío, en esta práctica, tomando como referencia sin título 1974, 1981, esta obra difusa, opaca, que se desenvuelve en torno a una poética de negación con signos de violencia, pero donde también obviamente se reitera esa metáfora de la represión, ¿no? Y que justamente estas obras son parte de la colección del Reina Sofía, del Museo en Madrid. Y mira, entre este par de obras y las anteriores, no, pasan pocos años, no pasan 20 años. El Paraguay seguía viviendo en esa situación, y en ese momento me tocó la posibilidad de acceder a unos cursos en Madrid, España. España, en el 75 había concluido el tiempo del gobierno de Franco, y cuando yo llego a Madrid en enero del 77, los españoles decían, Madrid era una fiesta. Y España para mí era un territorio nuevo, pero muy cercano a muchas cosas de mi país. Yo salía de una escena autoritaria, salía de una escena oscura, como dice Joaquín Sabina, era lluvioso, era
era una escena amenazante. Y de repente me puse a trabajar en los años siguientes a la experiencia del estudio del estudio de arte, porque fue una beca para arte en Madrid. En Madrid desarrollé toda una serie sobre una camisa militar. O sea, estábamos hablando de que los objetos cercanos al cuerpo, y pues lo más cercano al cuerpo después era la prenda, la camisa. Yo trabajé en Madrid el desarrollo de toda una serie imprimiendo mi propia camisa del servicio militar, que la había llevado conmigo. Y, y después ya era directamente llegar a mi cuerpo. Entonces, el cuerpo era que aparece y que aparece acá en estas dos piezas, es el cuerpo amarrado, el cuerpo en posición de, no era ese cuerpo en libertad, ese cuerpo que se ve en otra obra mía, que hago una cita del dibujo del cuerpo humano de Leonardo da Vinci, en donde está el cuerpo del ser humano con los brazos abiertos y es mi cuerpo. Sí. Es una pieza bastante grande. Pero estas dos piezas en particular hablan de un contexto particular, pero que yo pude visibilizar y pude sentir con más claridad en esa temporada de los estudios españoles, te diría. Porque España se estaba abriendo a otro tiempo de democracia. O sea, yo estaba mirando incluso el funcionamiento de lo que es un Estado en esa temporada. Mucho Sí. más que en otro tiempo. En otro tiempo también, probablemente, estoy tratando de hacer ejercicio de memoria, probablemente también había una parte de negación de ese tiempo oscuro que nos tocó vivir. Sí, pero también como muy presente en tu obra, ¿no? Digo, la próxima obra que me gustaría analizar es Anverso y Reverso, de 1983, que creo que es una pieza fundamental, Osvaldo, basada en la impresión directa de tu cuerpo y donde el rostro está borrado, ¿no? En este díptico que vemos que hay un redefinir de la figuración y donde la obra está cargada de tensión también con la presencia de las sogas y se visibiliza la relación entre la realidad y lo representado y creo que nuevamente la denuncia de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura aparecen claramente, pero también jugás sutilmente con la figura geométrica. Me gustaría que profundices un poquito en esta obra tan fundamental. Gabriela, esta obra, que es un díptico, el cuerpo tiene tamaño real, y sí, es mi cuerpo, se desarrolla en un momento en que para mí ya el soporte era importante. O sea, esta forma de pentágono es es el borde del papel. Y hay un escrito atribuido a Borges, que no sé si es de Borges o es otra de las invenciones, que dice que la historia rompe todo proyecto geométrico, todas las geometrías, en donde yo agarro una figura geométrica, un pentágono irregular, y trazo unos vectores que son triangulares, que es la vertical y la horizontal y la oblicua, pero que esos vectores están trazados nada menos que con soga. La soga tiene su carga connotativa, lo mismo, lo mismo que se ve en los grabados anteriores, en donde se ve la presencia de la soga amarrando los pies. La idea de anverso y reverso es un poco como la ficha policial de la foto de frente, y en la ficha es de frente y de perfil, y es un poco la idea de tomarle los datos
del cuerpo del hombre perseguido o del hombre peligroso, entre comillas, Sí. tomándolo de frente, de costado y de espalda y tener la altura. O sea, esto juega en parte con una cantidad de cosas, pero sin duda yo me agarré de la ficha policial que justo coincide con una tarea que me tocó después realizar, trabajar en el archivo de la policía, cuando en 1992, terminada ya la dictadura como vos recordaste, terminó en 1989, aunque muchas prácticas y mucha cultura de dictadura y oscuridad siga vigente, pero en términos de datos documental, eh, terminó en el 89. Entramos en un periodo de transición y me tocó trabajar, y estuve trabajando 7 años, organizando con otras personas el archivo de la policía de Estorna, que fue descubierto 3 años después de que se fuera la dictadura. Entonces yo entré en contacto con una cantidad de elementos que tienen que ver, que se cruzaban con mi interés difuso, te digo difuso. Sí. Nunca fui un militante de primera línea del tema de derechos humanos, pero sí me interesó de manera más cercana en el momento que yo me enfrento a los documentos, a las delaciones, a las cédulas incautadas, a las fotografías y a los libros, los cuadernos de actas de la seguridad policial. Eh, Obviamente yo no hice la investigación para dar interpretación a esos documentos, sino que yo me ocupé de convertir eso en un archivo, archivo museo, que está en la Corte Suprema de Justicia en Paraguay y que tiene un programa de repeticiones en otras circunscripciones judiciales. Pero a mí muchas cosas me aparecieron, me acontecieron, como los 34 candados que de alguna manera podemos asociar a los 34 años. Yo no los busqué. Si Sí, hubiera tenido la claridad, hubiera puesto, no sé, 2 candados, no claro. 34. O sea, no. O sea, hay cosas que me fueron apareciendo a mí y que me fueron volviendo más consciente de una realidad y que era absolutamente insoportable. Sí, bueno, en ese sentido, Osvaldo, te veo como un artista capaz de crear una poética dramática, pero a la vez reflexiva, simple, pero con gran contundencia, ¿no? Y acá, por ejemplo, la otra serie que me gustaría hacer foco es la serie de las cajas de 1980, donde propones otra mirada de esa realidad bidimensional. Y en este caso apuntás, como vos decís, claramente a la profundidad del soporte y también a tu expansión y tu interés a las instalaciones que vas a seguir haciendo posteriormente. Sí, bueno, este par de piezas que son piezas pequeñas, podríamos en parte considerar como una suerte de antesala a empezar a pensar en la tercera dimensión, en la espacialidad de lo que una instalación puede posibilitarte. Este Sí, par de hojas de cuadernos escolares eh, que perfectamente podrían estar enmarcados con el sistema canónico del Passepartout, acá son 2 hojas sucias que están flotando. O sea, tiene un sistema que hace que se vea la sombra de la hoja como levitando dentro de esa caja con tapa de vidrio. Y la idea de la tapa de vidrio que distancia ese objeto sucio, ese mal dibujo, esa impresión y otra vez la soga. Dejando de lado ese aspecto de lo que aparece ahí como contenido, podría ser ese interés que después eclosionó en mi tarea de instalador y sobre todo de museógrafo, de expógrafo. sí, Eh, yo profesionalmente trabajo mucho en montajes de exposiciones, no solamente mías, sino de otras personas, de curadores, no sé, no es solamente referido a mi trabajo que yo aplico estos pequeños saberes
que me van apareciendo en el camino. O sea, Sí. si yo conscientemente seguí una carrera que tenga que ver con el manejo de lo espacial, como es la arquitectura, sin embargo, yo no me dediqué a la producción arquitectónica ni al sistema constructivo. Eh, Prácticamente fue muy poco el tiempo que yo me le dediqué a la profesionalidad de lo arquitectónico, y sin embargo lo arquitectónico me dio una puerta, me abrió la puerta a regañadientes, pero yo empujé esa puerta y me Ujú, encontré ante las posibilidades de no solamente trabajar en mi obra, sino también de montar museos, de montar exposiciones de otros artistas. Y bueno, tuve ocasión de trabajar en Paraguay y afuera, y eso me dio también miradas. eh, no sé, sí. recuerdo siempre con afecto la experiencia de Chile, que en el 2009, o sea, hace más de 10 años, me tocó organizar el montaje en 6 museos de Santiago de Chile, con la obra de artistas que iban desde la fotografía mapuche, hecha por los mapuches, hasta piezas antiguas que se fueron montando para la primera Trienal de Chile. Ujú. O, y así, o el montaje en el mismo Museo del Barro, juntamente a Carlos Colombino y últimamente a Ticio Escobar como curador. Me toca continuamente estar trabajando al lado de profesionales que me dan, eh, que me dan la experiencia de la cercanía y, y el vuelo teórico y emocional que ellos traen consigo. Entonces, también yo aprendo y aprehendo lo que ellos portan. Ellos Sí. portan un proyecto curatorial, y yo me ocupo de pensarlos cómo resolver espacialmente en su puesta en escena. Y Sí. esto también hace crecer mucho la obra de uno, el hablar con muchos artistas, el preguntarle cómo quieren ubicar la pieza, qué están queriendo contar, qué están queriendo decir con eso, hace que algo de eso entre en uno, entre en el archivo de uno. Totalmente. Y también lo repetís más adelante en la obra Constelaciones de 1996. Y me gustaría preguntarte, frente a tu obra, ¿qué lugar le das al espectador? ¿Qué esperás del espectador cuando se encuentra con tu producción, con tu obra? Este, ¿qué relación tenés? Bueno, en principio me interesa que el espectador sea un espectador que se detenga ante un trabajo mío, y Sí. bueno, utilizo quizás los recursos de seducción para poder convocarle a que se deje interpelar por la pieza. En esta pieza en particular, lo que aparece ahí es el calco en yeso de mi mano. O sea, yo me detuve en mi cuerpo. Eh, la idea de venir de los objetos, pasando por las prendas y llegar al cuerpo de uno, acá se materializa en un calco en yeso. Ya no es la impresión con tinta tipográfica como serían las huellas digitales de una ficha policial, sino es ya el calco en yeso del mismo. Podríamos hacer una asociación rápidamente, con aquellos cuerpos que en la erupción del Vesubio en Pompeya quedaron amarrados por la tormenta de cenizas, Sí. y en el vacío, en el hueco de esos cuerpos, en el siglo XIX pudieran sacar esa suerte de calcos en donde se ven parejas, se ven animales que quedaron atrapados en eso. Bueno, o sea, mi información viene de todas partes. Hoy día tenemos información de todas partes, no solamente tenemos en Internet. Eh, pero sí hay cuestiones permanentes que me golpean, que me convocan. Sí, Y es la idea de la soledad, la idea de la libertad. Pero acá también está el tiempo. El libro no es un libro nuevo, pero no es tampoco un libro inocente. Esto sale también de los libros trampa que en las bibliotecas
en algunas ocasiones se encontraban libros para guardar documentos y que adentro tenían un hueco que había detrás del libro en sí, dentro del libro, había un hueco cavado en el propio libro para guardar un secreto, Sí. ya sea un documento, o sea dinero, o sea algo valioso, o una carta prohibida. Entonces, todos esos elementos que entran en la vida de las ciudades, sobre todo, es una obra que yo no la hubiera podido hacer si no vivía en una ciudad. Para mí es una problemática bien urbana y siempre fiel a mi problemática, el cuerpo. Ujú. Bueno, hablando del cuerpo, saltamos ahora a 1995. Osvaldo, hablemos de tu serie Sudarios, esta serie que genera una atracción perturbadora, una obra repleta de referencias y citas, porque estamos frente a la impresión del cuerpo, a la transparencia, a la textura. Vemos el cuerpo humano suspendido, colgado, que nos habla de la vulnerabilidad del cuerpo, ¿no? Pero de cierta fragilidad, pero también de resistencia. Entonces me interesa saber cómo trabajaste estos lineamientos en esta serie. Y mira, Gabriela, justamente creo que yo me estaba refiriendo cuando hablaba del cuerpo de Leonardo, del dibujo de Leonardo, del hombre de pie, encerrado en un cuadrado y en un círculo, según qué posición tomara, levantara los brazos un poco o los extendiera horizontalmente. Pero en ese momento del Renacimiento, de la historia, en donde el hombre pasaba a ocupar la centralidad del mundo, después de una historia en donde la idea de Dios era la idea central. Acá lo que hago es imprimir mi cuerpo y hacerlo levitar de cabeza. Este cuerpo no está parado sobre sus pies. Ese cuerpo está flotando, está perdido, está moviéndose en una suerte de ingravidez. Esta es mi contestación al dibujo de Leonardo. Sí. Y bueno, en términos técnicos, esta es una pieza que está realizada a partir de la impresión del cuerpo en 2 colores de tinta, pero realizada en serigrafía. O sea, para poder realizar esta escala sobre una sábana, porque también acá aparece otra vez el otro tema que hoy nombramos, el soporte. ¿Por qué no es una tela cualquiera? Esta es una sábana y que tiene que ver con un comercio de prendas usadas que en nuestros países latinoamericanos, y entiendo que en otros también, han florecido en los últimos 20 años. O sea, la ropa que se usa dentro de una escena como la europea o la norteamericana, viene a nuestros países y se vende, entre comillas, desinfectada. Entonces, hay todo un comercio de ropa usada en nuestros países y que yo me ocupo de juntar, de reunir para utilizarlos como soporte. Hay un texto muy lúcido que no recuerdo mucho su contenido, pero que me prendió a mí, de Nelly Richard, la crítica chilena, que habla del comercio de la ropa usada en los países, concretamente latinoamericanos. Yo me apropié de estas piezas y la primera vez que hice una instalación con estas piezas, porque son múltiples, estos cuerpos impresos no son piezas únicas, en los otros casos sí son monocopias. Hice en un museo, vamos a decir, que no tiene que ver con el arte, que es un museo de antropología de la ciudad de Montevideo. Me convocaron para hacer una presentación de una obra y yo fui y me ofrecieron el Museo de Antropología, y en el Museo de Antropología de Montevideo hay urnas funerarias con cuerpos expuestos de los indígenas guaraníes, o sea, de gente que tiene que ver con mis ancestros.
Entonces yo pedí a la Seguridad Social de Uruguay que me prestaran sábanas de hospitales. Entonces yo trabajé con las sábanas de los hospitales de la Seguridad Social del Uruguay y llevé una parte con las sábanas que yo había producido en el Paraguay. Si ustedes se fijan, la sábana tiene detrás 2 capas más. Las otras 2 capas son sábanas muy, muy viejas, muy antiguas, con remiendo, algunas con bordados de monogramas, que yo compré en el mercado de pulgas. O sea, todo tiene que ver con aquello que pasó por el cuerpo, que de alguna manera está cargado de cierta huella imperceptible para una mirada rápida, pero que tiene que ver con el cuerpo del ser humano. Entonces, en este caso, partí del dibujo de Leonardo da Vinci seguro, parado sobre sus 2 pies, sobre sus 2 piernas, con los brazos abiertos, para hablar de las proporciones del cuerpo, pero yo los invertí y le saqué esa seguridad. Sí. No, realmente podríamos estar horas hablando de tu obra, Osvaldo, y antes de finalizar y poder abrir a las preguntas del público, me gustaría hablar brevemente sobre la obra Sin Título de 2018, obra que será incorporada a la colección permanente de Mola gracias a la donación de la colección Mendonca, en especial a Daniel Mendonca, que es su fundador, esa colección tan importante, ¿no?, de la escena del arte contemporáneo paraguayo, y gracias a Daniel Mendonca, que es un gran impulsor del arte paraguayo, y también por su apoyo al arte latinoamericano. Entonces, Osvaldo, esta obra es parte de una serie de tus últimos trabajos, podríamos llamarlos pre-pandemia, una serie que claramente es una continuación de tu búsqueda, pero que a la vez yo veo como una síntesis, una contundencia notable, muy física, mucho más que en otras obras anteriores, ¿no? Donde hay una profundidad de la marca del cuerpo, de la huella en ese negro profundo. Y también me gustaría que nos dejes alguna reflexión sobre el nombre de tus obras, en este caso Sin Título, que el sin título es el título, ¿no?, que vos lo convertís en sustantivo. Sí, bueno, la aparición continua de la huella, digo la aparición continua porque yo vengo ensuciando cuerpos y papeles desde fines de los 60, pero no es una línea de trabajo clara. Esta pieza y otras de este año 2018 y el 2019 me tocan un momento de cierta oscuridad en el trabajo de impresión de cuerpos. Diría que eso que en inglés se dice, me voy a permitir usar un mal inglés, work in progress, a ver los traductores que me ayuden. Sí, Sí, me había encantado esa descripción que vos decías, que tu obra también estaba abierta, ¿no? claro, y son como piezas sueltas, explico esto primero antes de entrar, son como piezas sueltas que yo puedo montarlas como tríptico, como políptico, pueden ser 2 piezas o pueden ser 20 piezas, pero siempre es esa monocopia que nunca es idéntica de la impresión de un cuerpo. Bueno, esto sí está hecho con tinta tipográfica, con papel, como trabajaba en el primer momento, y lleva el nombre de Sin Título, como muchas obras mías llevan el sin título entrecomillado, pero no porque la obra no tiene título, sino porque la obra está abierta a lo que propone la palabra, las 2 palabras sin título o innombrable, como que el nombre de una pieza
para mí por lo menos, es tan importante, tan fundante de las primeras asociaciones que puede hacer en ese espectador del cual me hablaste también y me consultaste, porque, bueno, en principio están producidas para, para espectadores, ¿verdad? No son obras secretas producidas para mí en mi espacio personal y particular. Pretenden comunicarse con la gente. Y esta obra ya no soy yo el objeto impreso, eh, por llamarle objeto a una corporalidad de un sujeto. Eh, Ahora ya trabajo con personas particulares, específicas, y son, yo no podría hablar mucho de esta serie porque son series que están trabajadas en cierta oscuridad, te diría, en cierta oscuridad mental mía. No es como cuando yo me propongo, en el caso de que acabamos de ver, de Constelaciones, que es un libro cavado donde aparece mi mano dando un puño en el interior de ese libro, y que a su vez tiene otra vez un trazado geométrico que es interrumpido por el libro, por la mano, por la historia. O sea, lo que hacen los seres humanos, hacer la historia. Entonces, estas son como aquellas monocopias que hacen los gráficos cuando pasan de una serie a otra y dicen, bueno, vamos a probar un poco en la prensa. Suele pasar con los artistas que hacen grabado. Vamos a entintar una superficie, vamos a hacer unas manchas y vamos a meter a la prensa y vamos a ver qué sale, qué me dispara después. Bueno, yo con la impresión de los cuerpos, sobre todo de estos años, de este siglo XXI, estoy en ese proceso de tirar la tinta, ensuciar los cuerpos y ir imprimiendo. Todavía yo no tengo la claridad. Yo no sé si alguna vez me va a llegar la claridad con esto, como en otros casos sí, las obras son más contundentes y más definidas, menos ambiguas. Sí. Bueno, es realmente un honor para el Museo de Arte Latinoamericano contar con una obra tan potente en nuestra colección, así que vamos a seguir trabajando, investigando, analizando tu producción junto a vos y junto a tantos colaboradores también del Paraguay. Mencionaste en un momento a Ticio Escobar, también gran impulsor y referente del arte paraguayo. Así que muy felices, Osvaldo, de tenerte a vos, de contar con tu obra, contar con el apoyo de la familia Mendonca también. Así que vamos a abrir las preguntas de la audiencia. Sí, Gabriela, gracias a ti y gracias a Osvaldo por una excelente charla. Tenemos una pregunta de Walter Fernando Díaz Ayala, que quiere saber cómo logra expandir esa frontera del cuerpo para lograr esas abstracciones donde la identidad entra en tensión. Bueno, yo no hago más que, yo creo que es el cuerpo el que se expande, es el cuerpo que toma lugar en la superficie blanca del soporte papel. Me encanta que sea Walter, que es el director de un museo que yo trabajé en mi país, que es un museo que queda en una ciudad que se llama Yaguarón, y que esté comunicado y que venga a interpelarme. Yo creo sinceramente que es el cuerpo el que no está quieto, que está respirando, porque además son impresiones de cuerpos vivos. Alguna vez me sentí tentado a trabajar con los cuerpos muertos, pero todavía no tomé el valor para eso. Pero es el cuerpo, es el que va tomando su posición. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros después? Editamos la serie de impresiones, seleccionamos, reunimos, como cuando escribimos una carta en la computadora y luego vamos editando los textos que
que tratan de captar alguna idea que queremos comunicar. Yo, aprovechando esta primera pregunta, le quiero robar unos segundos y realmente estoy muy contento con Daniel Mendonca y su familia, pero no es en esta ocasión solamente, sino Daniel Mendonca es una persona que permanentemente está hurgando los mercados de pulga, los anticuarios, las cosas, y de repente ve un objeto y piensa en mí. Y dice, estuve pensando en vos y encontré esto, te traigo. Entonces eso me pone en situación también de producir obra. Y en esta ocasión el contacto que me da, gracias a él, a vincularme con ustedes y con el Museo de Los Ángeles. Espero Dos haber pre- respondido. Gracias. Dos preguntas más. La próxima pregunta es de Marcelo Barúa. El mensaje lee: hola, buenas tardes, felicitaciones al museo por tener una obra de Osvaldo y Osvaldo por tan prolífera carrera artística. Una consulta para Osvaldo: ¿quiénes son sus referentes artísticos? ¿Quiénes de cierta forma marcaron o influyeron en su línea y su trayectoria? Bueno, como referentes, vamos a decir, información visual, está Franz Klein, es un artista que trabajaba mucho con el cuerpo, pintaba con el cuerpo. Está el sudario de Turín, que puede ser que sea un sudario falso en términos de lo que piensan los católicos, que creen que es la huella de Jesucristo impresa con los aceites, del Jesucristo muerto, justamente. Esas son como las dos informaciones. Y también, por supuesto, sin duda, las fichas policiales del Archivo del Terror del Paraguay. La próxima pregunta de Alexis Yerba: ¿cuáles son las obsesiones de Osvaldo Salerno como artista? Yo no sé por qué este artista argentino de Mendoza, a quien conozco personalmente, me pide una confesión en público de, bueno, como, porque es una confesión, no sé qué diría, la verdad que no sé qué responder a eso, cuáles son. Es difícil resolver eso. Esa es su prerrogativa. Y hasta ahí, déjame verificar que tengo 3 preguntas más acá. Lilian Ojeda pregunta si ha trabajado el artista con la impresión de cuerpos femeninos. Sí, sí, he trabajado. He trabajado menos, pero he trabajado. Okay. Quizás es más complicado resolver la naturalidad para desnudarse y el entintarse el cuerpo, porque el problema de la tinta tipográfica también es que puede producir reacciones alérgicas. Entonces, soy como muy cuidadoso. Primero hacemos una prueba con la mano, esperamos unos minutos, vemos si no hay ninguna reacción negativa, porque la tinta tipográfica no está preparada para la piel. Después, el gran trabajo es retirar la tinta a la piel, que bueno, se hace con una crema especial que hoy día se consigue en las ciudades grandes. Yo compré en Nueva York justamente varias de estas piezas, y ahora que no podemos viajar, todavía las tengo. Pero sí imprimí cuerpo femenino, en muchísimo menos cantidad que los cuerpos masculinos. Entonces, tenemos una pregunta de Sofía Gotti, ella la hace en inglés, y la pregunta es en relación a grabados en planchas de madera y esta destreza. ¿Por qué usted resistió esa técnica en los 50s? ¿Y cómo es que actualmente el grabado en plancha de madera se ha convertido en algo tan prominente en Paraguay, además de la influencia de Livio Abramo? Bueno, quizá yo fue realmente en los años 70, porque en los años 50 era un niño todavía, para ubicarlo temporalmente. Quizá yo deteste un poco la cierta tendencia que trae el silo grabado. El silo grabado
por lo menos a mí me tientan esa línea, entonces me autocontengo y evito esa tentación. Es como si tuviera alergia al pescado, por decir algo. Y evito comer pescado, porque hay una tendencia, o sea, yo creo que una cosa que yo aprendí de un artista paraguayo, que se llama Carlos Colombino, es que él me decía, cuando uno va a desarrollar una línea de investigación, porque él planteaba como si fuera un trabajo de investigación, no solamente un trabajo de la intuición y la emoción, decía, uno tiene que hacer como los caballos que se ponen como estas cosas que le Las cubren. anteojeras. Yo las conozco como gringolas. Gringolas. Bueno, se ponen las gringolas, entonces uno tiene que tomar ese trayecto. Bueno, eso a mí me pasaba en aquel momento con el tema del grabado, del silo grabado. Livio Abramo enseñó realmente arte moderno y desarrolló en los artistas que fueron discípulos suyos las posibilidades de cada uno. No es que Livio terminó formando pequeños Livios grabando a la manera de Livio. Livio no hace un grabado decorativo, hace un grabado absolutamente austero, pero para eso hay que ser un tipo austero. A lo mejor yo no soy un tipo austero y lo que trato es de encaminarme y ponerme las anteojeras para poder transitar por una senda que yo diseñe, que yo organice. O sea, no es gratuita la formación de arquitecto. Quizá tendría que estudiar psicología también. Hoy día me completaría el conocimiento del mundo. Bueno, tenemos 2 preguntas más. Estamos ya al culminar de la hora, pero no quiero que esto se vaya sin responder. Ticio Escobar indica, ¿no será, Osvaldo, que la oscuridad que menciona en cuanto a concepto de esta última serie de grabados tiene que ver con la situación pandémica? Y Ticio Escobar, no sé, compañero. Esa obra en particular es de antes de la pandemia, es del 2018, y está emparentada con toda esa experiencia, o sea, la claridad con la que yo planteé la serie Sudarios de mi cuerpo impreso, según la conformación del dibujo de Leonardo, no la tengo hoy, no la tengo últimamente. Eso, y me gusta trabajar también en la oscuridad, porque la oscuridad me desorienta, pero me hace descubrir cosas que quizá en la primera juventud yo buscaba claridad todo el tiempo. Y hoy día disfruto de la oscuridad, disfruto de no saber a dónde voy a llegar, pero me pongo a buscar en esa oscuridad. Voy como los ciegos, tocando, reconozco qué muebles están acá, qué silla está allá, y de repente me encuentro con cosas que me conmueven. Y quizás lo que yo busco ahora sea cosas que me conmuevan. Y la última pregunta, comentario de Adriana Almada. Osvaldo, hay un elemento muy importante en su obra, la palabra. Incluso en estos momentos, tu exposición se llama así, y enhebra objetos con breves discursos poéticos. Me gustaría que te refieras a una de las obras más emblemáticas de tu trayecto artístico, La Pileta, que reitera obsesivamente sobre un interminable textil una frase de Augusto Roa Batos y remite al largo periodo de dictadura. Sí, hola Adriana. Sí, es una obra del año 1997 que estuvo en varias bienales. Es una larga pileta construida en 10 metros de una estructura metálica o de madera, cubierta con una superficie de polivinilo. Y eso está cargado de agua. Tiene 1 metro por 10 metros, generalmente. Estuvo en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, estuvo en la Bienal de Valencia, estuvo en la Casa de América de Madrid. Bueno, una obra muy paseandera, porque también yo concibo y trato de trabajar las obras, aprovecho y cuento,
de manera ultra portátil, que sean las piezas portátiles, que se puedan enrollar, que se puedan plegar, que se puedan doblar, que puedan caber en una maleta, que puedan entrar de contrabando, que no tengan que tengan que engañar, que tengan que engañar las fronteras, los cuidadores del ingreso. Yo vivo en un país en donde el país vivía, o no sé, hoy día creo que también, del contrabando. O sea, entonces el contrabando es una cuestión muy naturalizada entre nosotros. Entonces, entrando en el discurso que significa lo del contrabando, también yo produzco obras que tienen que ir pensadas desde el principio como para caber en una maleta. El ancho tiene que entrar en diagonal, en una maleta grande, o pueden ser plegadas. eh, eh, bueno, pero sobre esa obra, Adriana Almada, que es una escritora y crítica de mi país, me encanta salir afuera para encontrarme con la gente de mi país a través del MOLA. Este, es una obra que repite una frase de Augusto Roa Bastos que dice: salí del encierro oliendo a intemperie. Y es un tejido que tiene 10 metros de largo, que va sumergido, el tejido, en esa pileta cargada de agua. La frase de Augusto Roa Bastos va repetida, no sé, 260 veces. Un poco como los castigos escolares, por lo menos de mi época, en que uno no se portaba bien en clase o no había estudiado la lección, y entonces el maestro o la maestra le decía: bueno, para mañana me vas a traer este cuaderno completo diciendo, qué sé yo, voy a estudiar la lección o no me portaré más mal en clase. Entonces uno tenía que hacer con una letra prolija, manuscrita, eh, ese castigo. Bueno, para mí ese castigo lo transfiero al tejido, y en el tejido va bordada la frase: salí del encierro oliendo a intemperie. Y eso sumergido en el agua tiene que ver con un sistema de tortura que fue conocido en Argentina también durante los años oscuros. eh, Tenía un nombre específico allá, y acá se llama la pileta, y que es hundir al, a la víctima, hundirle la cabeza hasta que, casi ahogado, le liberan al cuerpo afuera para que confiese cosas, es para sacar confesiones. Y a mí la idea de esa experiencia me pareció interesante, tratar de metaforizar en una obra que tuviera mucha belleza, porque la obra es en blanco y negro, el tejido es un tejido refinado, como un hilo irlandés, eh, y el bordado está hecho con la caligrafía del propio escritor Augusto Roa Bastos, que yo amplié, y bueno, y se bordó con esa misma, por supuesto que se hizo con bordado a computadora, ¿no? Nadie fue torturado ni torturada a bordar 260 veces esa frase. Pero tiene que ver también con el mundo del Paraguay, tiene que ver con el mundo de los derechos humanos. Pero yo no soy exactamente eh, no llevo la pancarta de los derechos humanos en el frente. Trato de trabajar en lo artístico, en lo poético. Sí, bueno, y eso, Osvaldo, con esta aproximación que tuvimos hoy, que por supuesto la audiencia va a poder seguir sabiendo más de vos, de tu obra, también del arte del Paraguay, se ve reflejado, ¿no? Que todo el tiempo estás trabajando en esa tensión de lo estético y de lo terrible, pero desde lo poético, que claramente nos invita a reflexionar frente a tu obra y seguir reflexionando, ¿no? Seguir aprendiendo, sabiendo más, no solo de Paraguay, sino de la escena latinoamericana. Así que para nosotros es un honor, te celebramos tu obra,
celebramos la incorporación de tu obra a la colección permanente de Mola. Estamos realmente muy felices y agradecidos con vos por tu tiempo, por tu generosidad. Así que vamos a seguir en contacto, trabajando muchísimo para también visibilizar el arte latinoamericano aquí en Estados Unidos. Así que muy felices de compartir este día con vos y con toda la audiencia, por supuesto, agradecidos por sumarse a esta charla. Y los invitamos a las próximas charlas que vamos a tener durante el mes de diciembre, conociendo un poco más de los grandes artistas latinoamericanos. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias, me fue muy grato, no solamente hoy, los días anteriores en que nos comunicamos y que tramamos la conversación. Me gustó reconocerte del sur, me gustó que estuvieras tan abierta a facilitar esta comunicación y acercar mi trabajo, acercarme a mí, acercarle a mi país hacia esos sitios, y no diría sitios del norte porque hablé casi con toda la gente del sur todo el tiempo. Me gustó encontrarme con la gente de mi país que me habló a través de ustedes y a través de esta convocatoria sensible, respetuosa, y estoy muy contento. Y estoy muy contento y agradecido a Oxígeno, estoy agradecidísimo al Hola que me acoge con una obra, y por supuesto a Daniel Mendonca, estoy súper agradecido, estoy contento y me compromete. Pero como aparte somos bastante amigos ya, él sabrá entender mi emoción. Qué lindo. Gracias, Solimar, te veo cerca acá. Y Gracias. gracias a Arturo y a Jorge por la paciencia de todos estos días para que yo no me extraviara en medio de estas tecnologías nuevas. Gracias, Osvaldo, y gracias a todos por sumarse a Zoom Project. Nos vemos entonces la próxima.